jefe de la región policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Galvez Carriel. Buenos días. Buenos días. Si es que nos pudiese, por favor, comentar sobre este resultado que han tenido de la operación. Bueno, esta es una operación policial que estaba desarrollando la Fuerza de Tarea en Valparaíso respecto a tráfico de droga, delitos de secuestro y extorsiones que estaban ocurriendo tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. En ese intertanto, se logra establecer que uno de estos sujetos que daba algunas órdenes, sobre todo para el tema de la asociación del tráfico de droga, estaba detenido en la cárcel de Valparaíso con un nombre y posteriormente el grupo y Fuerza Tarea logra establecer por documentación que aparece de las autoridades venezolanas sobre los 17 más buscados o pertenecientes al tren de Aragua, que estaban fugados desde la cárcel de Tocorón, logran establecer una similitud entre el número 10 de esa organización y el que se encontraba recluido en la cárcel de Valparaíso. Por lo tanto, este grupo, los detectives, la parte investigativa y científica, comienza junto al trabajo mancomunado con el Ministerio Público, SACFI de Valparaíso, logran realizar las coordinaciones con los agregados o la agregada de Colombia, quien le quedaba en la cercanía para realizar las averiguaciones, como también a través de Interpol, estableciendo con el tiempo de que efectivamente correspondía a la misma persona. Esto es corroborado el día 23 de julio del presente año, logrando establecer que el sujeto que estaba en Valparaíso tenía una identidad falsa, donde cambiaba su segundo nombre, 2 dígitos de su DNI y alguna letra de su segundo apellido. Por lo tanto, tenía una alerta Interpol roja por los delitos de extorsión, de terrorismo, de asociación para el terrorismo, como también homicidio y secuestro. Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Privancit. Buenas tardes. Como Fiscalía estamos satisfechos por este resultado del que ha dado cuenta ya el jefe regional de la Policía de Investigaciones de Valparaíso. Nosotros, desde el año 2023, se genera una investigación por un delito de tráfico ilícito de drogas, en el que es imputado y posteriormente condenado este sujeto. Quiero aclarar en este punto que, tal como corresponde a nuestras instrucciones internas, las personas que cometen delito y que no cuentan con una acreditación oficial de su identidad respecto a su país de origen, debemos nosotros instruir que se tomen sus huellas y que se les otorgue un número de cédula de identidad nacional para extranjeros. Eso se hizo en el año 2023 respecto de esta persona que proporciona estos datos equivocados, es decir, entrega un segundo nombre que no es el verdadero, altera la forma como se escribe su segundo apellido, y también altera los números del que indica como su número de identificación nacional. No hay una forma distinta que tenga el Ministerio Público ni la Policía en ese primer momento que no sea estar a los dichos de la persona respecto de su identidad, pero sí se proporciona entonces un número de RUT nacional. Lo que ocurre entonces es que el año 2024, frente a una nueva investigación, advertimos que se trata del mismo sujeto y en esta última investigación se encuentra formalizado también por un delito de droga. Él es condenado en el primer delito y en este segundo se encuentra formalizado. Durante el curso de esta segunda investigación es que la Policía de Investigaciones recibe y chequea información a partir de sus propias indagaciones, producto de varias investigaciones que llevamos en la región acerca de comisión de delitos por parte de sujetos vinculados al Tren de Aragua, y entonces en esa vinculación obtiene información desde Venezuela que le permite chequear que efectivamente este sujeto, condenado en una primera oportunidad en Valparaíso, indagado en una segunda investigación por delito de droga, en realidad su identidad no es la que él había proporcionado, porque contenía estos errores que he señalado, sino una distinta,
y que corresponde a uno de los sujetos más buscados por parte del sistema venezolano. Quiero aclarar que nosotros, como hemos señalado reiteradamente, consideramos que en general, respecto de los requerimientos de asistencia internacional con Venezuela, tenemos un problema de oportunidad y de calidad de la información. En este caso, fue más que nada la iniciativa de la Policía de Investigaciones de Chile la que finalmente logró cruzar con información que se tenía desde Interpol. Pero lo cierto es que debemos trabajar, así como hemos obtenido un buen resultado ahora que nos ha permitido saber quién es esta persona en definitiva y que también es buscada en su país, en otras ocasiones esperaríamos que esta obtención de información desde Venezuela fuera del mismo modo oportuna y lo más eficiente posible. Pero nos alegramos de que en esta oportunidad haya sido de esta manera y que tengamos claridad respecto de la identidad de este sujeto que pudiera estar vinculado a algunos otros delitos. Ahora, por favor, un paso adelante. Jefa Nacional de Cooperación Internacional de la Policía de Investigaciones, prefecta Carolina Namor. Buenos días, buenas tardes. Pregunta, ¿cuál es el importante rol que desarrollaron para poder lograr la identificación de esta persona? Si es que nos pudiese desarrollar un poco esa respuesta. Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, a partir del proceso investigativo que realiza la PDI de la región de Valparaíso, al cruzar información se logra detectar en este proceso investigativo vacíos de información. Esos vacíos de información radicaban principalmente en la identidad de este sujeto venezolano. A partir de eso es que nos solicitan a la unidad de Interpol de la PDI los antecedentes de este ciudadano extranjero. Nos comparten incluso las impresiones dactilares y nosotros canalizamos la información a través de la OCN Caracas, quienes reciben los antecedentes y luego de analizarlos, de revisarlos en sus bases de datos, nos confirman la identidad que corresponde a Misael Castillo Betancourt. Había una diferencia en algunas partes de su segundo nombre y de su segundo apellido. También en el DNI también había una diferencia y en el número de los datos de la fecha de nacimiento. Una vez que Caracas, que la OCN nos confirma la identidad del detenido, que nosotros le entregamos de inmediato la información a la unidad gestora de la diligencia, también al Ministerio Público, para que se pueda canalizar esa información y se puedan seguir los cursos establecidos para el sistema judicial y poder establecer la identidad efectiva del detenido que hoy se encuentra en un recinto penitenciario. Consultarle también una pregunta a la subprefecta, ¿o no? Prefecta, me gustaría consultarle un poco, porque Venezuela lo está solicitando, ¿o no? ¿Perdón? No. ¿Venezuela lo está solicitando? Hasta el momento no tenemos ninguna información formal respecto de una solicitud de extradición de Venezuela, pero dentro de la notificación roja, ellos cuando suben la alerta a la Secretaría General de Interpol en diciembre del 2023, ellos indican que el país en el que sea detenido, ellos van a solicitar la extradición. ¿Se sabe por qué delito estaba siendo buscado allá? Sí, bueno, principalmente en Venezuela estaba siendo buscado por extorsión agravada, por terrorismo, por financiamiento al terrorismo y también por homicidio. Son todos los delitos que se le habían establecido no solo a Castillo Betancourt, sino que también a la cúpula del Tren de Aragua. Es importante indicar que él es parte de los 17 que Venezuela indica como la cúpula y la plana mayor del Tren de Aragua. No es solo parte de integrantes de alguna de las facciones, sino que de toda la estructura jerárquica. Entendiendo que es una investigación que él entrega a un nombre, el cual hoy conocemos que no es, ¿podría estar en nuestro país asociado a otros delitos, no solo al tráfico de drogas cuando él fue sorprendido? Por cierto, pero eso, como muy bien lo indicaba la fiscal, está en proceso investigativo y hay que desarrollarlo. Sí, quería preguntarle a usted o al otro oficial de la Policía de Investigaciones y a la fiscal si puede ahondar en un concepto también que formuló la colega. Primero, hay una lista de Venezuela con 17 prófugos de la justicia de Venezuela que son del Tren de Aragua, que están... ¿Ustedes tienen la información si entre esos 17 una parte importante está en Chile y que eventualmente no están con la identidad clara? Si tienen esa información, ¿cuántos de esos 17 prófugos de esa lista del gobierno de Venezuela podrían estar eventualmente en Chile? Y la fiscal, quiero escucharla porque también oí esa información de que
el detenido de ahora que ha sido identificado como parte del Tren de Aragua estaría siendo requerido de qué manera, formal o informal, desde la justicia venezolana? ¿Y qué pasa en este caso? ¿Tiene que cumplir primero la condena acá, el proceso judicial? A ver, hay que ordenar un poco la estructura de la respuesta. Es importante entender que la notificación roja es una orden de detención con fines de extradición. Eso es importante. A partir de eso, Venezuela les dice a los 196 países miembros de Interpol que esa persona tiene una orden de detención por los delitos, como ya les indicaba, de extorsión, de financiamiento al terrorismo y entre otros delitos. Luego de eso es el país quien determina si lo extradita o no y cuál es el delito que le asocia a esa extradición. Hoy, para Venezuela, es integrante de la cúpula, como les decía, de los 17 que son más buscados. Efectivamente, nosotros tenemos esa lista, la estamos analizando y se está cruzando con otros procesos investigativos que también se está realizando con el Ministerio Público, pero hay información, parte del proceso que no podemos compartirla, obviamente, por razones de llegar a un mejor resultado en los procesos investigativos. Hola, buenas tardes. Para los oficiales, una consulta respecto a un anuncio que hizo la semana pasada en el Congreso el fiscal nacional Ángel Valencia, de que solicitó a Gendarmería una lista de todos los extranjeros que están privados de libertad en el país para poder hacer su identificación correcta de forma retroactiva. Sin embargo, no se han anunciado hasta el momento medidas concretas, por ejemplo, colaboración con Interpol para hacer este cruce de datos, si es que es información que están recabando y que se va a utilizar de esta forma, es decir, si es que es algo concreto que se va a pedir a Interpol a través de esta lista, eventualmente las verdaderas identidades de otros reos extranjeros que puedan estar privados de libertad en nuestro país bajo otras identidades. Bueno, nosotros estamos desarrollando todos los procesos investigativos con las distintas agencias policiales alrededor del mundo, pero va a depender también de la cantidad de nombres que deban ser clarificados para nosotros poder ir trabajando con las distintas oficinas centrales nacionales de Interpol en los distintos países, porque no es solo Venezuela, tenemos también otros países que tenemos que clarificar identidades. Entonces, efectivamente, nosotros ya estamos trabajando en eso, pero tenemos que ir viendo la cantidad de datos que tenemos que ir traspasando a las otras agencias policiales. Hola fiscal, hola a todos. Bueno, me gustaría consultarle porque usted nos decía que este fue un trabajo de bastante tiempo. Entendemos que hay una causa madre por la que parte todo esto. ¿De qué facción del Tren de Aragua estamos hablando? ¿Está identificada y a qué delito se asocia? Sí, el delito original por el que él es condenado es un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el que lo tenemos indagado hasta el día de hoy, es la Asociación Criminal para la Comisión de Delitos de Tráfico. Respecto de la facción, entendemos cuando la policía obtiene esta información de determinar que corresponde a este sujeto buscado también desde Venezuela, que la vertiente o esta arista del Tren de Aragua correspondería a la denominada Los Papas, que tiene que ver con una nomenclatura asociada a la jerarquía que utilizan al interior de esta agrupación denominada Tren de Aragua. ¿Tiene algo que ver igual con una facción que opera en la zona de la quinta región llamada The Black? ¿Llamada, perdón? The Black. Mira, lo que ocurre es que como esa información todavía preliminar y acabamos de hacer match con la identidad del sujeto en los últimos días de julio, todo eso, la precisión de la rama o vertiente a la que pertenece va a ser parte de esta investigación que precisamente, como tiene por rango o por margen de acción la de la asociación delictiva, nos permitiría profundizar en esa línea. Permiso. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería preguntarle... Sí, voy a responder lo que me preguntaban antes. Desde el punto de vista de la última pregunta, en ese primer aspecto que se acaba de responder. En lo segundo, efectivamente, nosotros hoy no tenemos aún un requerimiento formal de Venezuela respecto del sujeto. Y sobre su pregunta respecto del cumplimiento de la condena, eso es algo que tendría que determinarse en el ámbito del sistema de administración de justicia, porque se requeriría que desde nuestro sistema se autorizase eventualmente la entrega a modo de una extradición pasiva.
Y en cuanto a nuestra postura, en principio, nuestra postura siempre sería la idea de poder cumplir la pena que, en este caso, por ejemplo, la que está cumpliendo hoy día esta persona es de 4 años de privación de libertad, y eso sin perjuicio de lo que resolvieran con posterioridad los tribunales. Dígame. Fiscal, buenas tardes. Quería preguntarle por el concepto de la vulneración del sistema. Preocupa que una letra, Betancourt con T y Betancourt sin T, y el segundo nombre hayan vulnerado tal vez el sistema. Es una apreciación propia. No sé si usted está de acuerdo con eso, porque es sumamente preocupante que algo así haya finalmente no detectado una persona tan relevante que estuviese detenida y cumpliendo una condena, entre comillas, en Chile. Sí, yo no lo consideraría una vulneración del sistema porque no hay una adulteración de información entregada por él al sistema con antelación. Lo que ocurre es que él entrega un nombre y, como yo les decía, desgraciadamente esa es la primaria fuente que nosotros tenemos de información cuando un sujeto es detenido y no acredita su identidad oficial en otro país. O sea, sabemos que es extranjero porque hay signos externos evidentes de aquello, y el nombre, cuando no porta ninguna documentación, es el que él proporciona. Entonces, nuestro único elemento objetivo es que en ese momento se tomen sus huellas dactilares y se le entregue un número de RUT. Y luego, al menos tengamos nosotros de ahí en adelante una continuidad respecto de eventual persecución penal respecto de ese sujeto, porque cada vez que lo encontremos, podemos hacer match con las huellas que ya están registradas y tiene esa identidad. En este caso, esa identidad no era su identidad real, pero no tenemos hasta este momento ningún elemento que nos haga pensar que acá haya existido comisión de algunos otros delitos, además de estos dos que ya están siendo investigados. Y respecto del error, claro, es una práctica irregular la que ejerce ese ciudadano extranjero que no entrega su nombre real. Pero no era solo una letra, era cambiar el segundo nombre, era cambiar la fecha de nacimiento, cambiar en 2 dígitos el número de DNI que tenía él en su registro y además el segundo apellido. Entonces, son varias fórmulas, conversábamos recién con los funcionarios de la policía que al parecer es una suerte de estrategia que ellos llevan a cabo en orden a hacer una modificación solo parcial que les permite también recordar cuál es la modificación que están haciendo para tener cuidado en su propia acción delictual. Pero hoy día nosotros no tenemos evidencia de que se haya adulterado el sistema nacional en orden a que haya proporcionado distintas identidades durante su permanencia en el país. Hola, fiscal, ¿cómo está? Preguntarle también a usted y a los oficiales si es que han podido determinar la ruta que estableció o hizo este sujeto, porque tenemos entendido que él escapa de la cárcel de Tocorón, se fuga desde ese lugar, por dónde ingresa a nuestro país y si es que efectivamente tenía algún tipo de misión, si es que fue enviado por el niño guerrero a nuestro país o es simplemente un lugar donde busca refugiarse para evadir a la justicia allá. Sí, no, respecto de eso yo preferiría no ahondar en la información que podamos entregar hoy día, sobre todo porque reitero que en la investigación abierta estamos indagando una asociación delictiva para la comisión del delito de tráfico, por lo tanto es información más sensible que prefiero se allegue a la causa misma.